Buenas, mi nombre es Carlos Acuña, yo soy el coordinador del programa de mejoramiento genético de café del Instituto de Café de Costa Rica. Entonces, vamos a ver lo que son, por qué se empezaron a desarrollar nuevas variedades de café y si antes se estaba trabajando con café sin tantas variedades existentes en el mercado. Entendiendo más o menos de cómo es el origen del café. El café tiene eh, su creación o naturalmente se empezó a desarrollar en Etiopía, en África. Entonces, de ahí empiezan a descubrir de que hay un potencial sobre la vida del café y entonces se empieza a mover en diferentes partes o diferentes zonas del mundo. Se dice que para cuando ya llega el café a lo que es América, anda por los años de 1700, con introducciones de café, ya sea en Brasil o en las Antillas o en Guyana. Para ahí lo que las primeras variedades que empiezan a llegar a América son las variedades típica y Borbón. Estas variedades no tenían tanto efecto sobre las enfermedades y es donde en América, pero en lo que era en África, sí tenían sus enfermedades que afectaban el cultivo, por lo que entonces se empiezan a ver síntomas en Costa Rica, empieza a aparecer la enfermedad del arroyo del café. En 1984 se empiezan a dar los primeros datos de la enfermedad y para el 2012 se ven afectaciones a lo que se le empezó a llamar como una epidemia en Centroamérica, donde empezó a haber afectaciones muy fuertes sobre el cultivo, por lo que era necesario generar algún material genético que fuera tolerante o resistente para la enfermedad. A este tipo de estrés se le menciona como estrés biótico. Por un organismo vivo es el que afecta la productividad en las plantas de café. Existe otro estrés que se puede mencionar como estrés abiótico, que ya es como un efecto de clima, o en este caso, estas son imágenes bueno, son fotos de Brasil, donde no se cultiva tanto con sombra, o la práctica es como más extensiva, pero el impacto de lo que se le está mencionando como un cambio climático, un efecto de menos precipitación, provoca un estrés abiótico o un estrés hídrico en las plantas, que donde me disminuye la productividad. Entonces, estos efectos, cuando se empieza a mermar la producción, se necesita generar nuevas variedades. En ese sentido, cuando se crean nuevas variedades, es mejorar la productividad. Entonces, la elección de una variedad es parte de todos los componentes que aquí se describen para aumentar esa productividad. Una variedad con una buena adaptabilidad genera una buena productividad. Con el concepto de lo que es entre variedad y cultivar, el concepto de variedad es un concepto más de origen o digamos, un desarrollo de materiales genéticos más de forma natural. Pero cuando el ser humano empieza a intervenir en seleccionar plantas como más productivas, que se enferman menos o mejor adaptadas, entonces es cuando se empieza a ver una intervención humana sobre las variedades y cambia el concepto a lo que son cultivares. Entonces, lo que existe actualmente en disposición para los productores se refiere más a cultivares por ser selecciones o hay intervención del ser humano sobre la selección de las variedades. Entonces, en como tipo árbol genealógico, se observa que el mismo café arábico, el origen igual, como mencionaba, era de 1700, con la variedad típica, y después empiezan a aparecer una variedad que se le llama Borbón,
que igualmente, bueno, es más productivo que la variedad típica. De las variedades típicas se derivan selecciones o empiezan a aparecer nuevas variedades como lo que es el Maragogipe o Villalobos para el típica, o con el Borbón empiezan a aparecer materiales más pequeños como lo que es el Caturra y el Villasarchí. Después empiezan a haber cruzas naturales entre típica y Borbón, y es donde aparece lo que se le llamaba antes como híbrido tico, o un desarrollo, una selección que empezaron a observar en Brasil que se le llama Mundo Novo. Ya después, para aumentar la producción, empiezan a darse cruzas entre materiales de porte alto, como Mundo Novo, con un Caturra de porte bajo, y generan lo que son ya los cultivares como Catuai. Catuai es una planta de porte bajo con una alta productividad, o digamos, se pueden meter muchas plantas por área y aumentar la producción. De ahí, la misma afectación, como les había mencionado, de la epidemia de roya digamos, cuando hay una presión muy fuerte sobre la enfermedad, sobre la productividad, entonces es cuando empiezan a hacer mejoras genéticas incorporando genes de tolerancia o buscando una resistencia hacia la enfermedad, por lo que entonces empiezan a haber cruces con lo que se les llamaban híbridos de Timor, que tienen unos genes que evitan que se enfermen más fácilmente las plantas, y es donde se empiezan a desarrollar lo que se les llaman catimores, que son cruces de un caturra con el híbrido de Timor, los archimores, que son cruces del híbrido de Timor con un villasarchí, y los últimos que se están observando más en campo, que son cruces del híbrido de Timor con catuai. Igualmente, aquí vemos el OATA, que es parte de los materiales que tienen registrados el ICAFE y están a disposición de los agricultores, o materiales que le empiezan a llamar híbridos, para aumentar la productividad o mostrar su vigor híbrido, pero que son reproducidos por estacas o por clones, eh, que se encuentran en el mercado como con el nombre del centroamericano o H1 y el Millennium, que en sí son materiales que pueden ser un poco precoces, digamos que la productividad es rápida, y son muy vigorosos, con calidad tasa buena.